portal jurídico interdisciplinario Polemos, perteneciente a la revista y Asociación Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Derecho y Sociedad, tenemos el agrado de presentarles al profesor Eber Campos Bernal, el cual es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Derecho Constitucional. El día de hoy, el tema versa sobre el matrimonio igualitario en este contexto en la cual se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de nuestro país. En este sentido, el profesor Eber Campos es máster universitario por la Universidad de Génova en Derecho Constitucional y asimismo es magíster en Ciencia Política y Gobierno por nuestra Casa de Estudios, así como abogado. A modo de introducción, para el presente tema, tenemos que el Pleno del Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo interpuesta por Óscar Ugarteche Galarza contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como RENIEC, para que dicha entidad inscriba su matrimonio realizado en el extranjero con el ciudadano mexicano Fidel Aroche Reyes, celebrada en el año 2010. Teniendo ello en cuenta, se realizarán las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las implicancias constitucionales del matrimonio igualitario en el Perú? Gracias, César, por la oportunidad. Saludo especialmente la iniciativa de Derecho y Sociedad de contar con este portal que no solamente es muy instructivo, sino que termina siendo una gran oportunidad para quienes tenemos la necesidad, el ánimo de compartir puntos de vista jurídicos, pues lo hagamos con total libertad, ¿no? Y siempre de forma muy, muy estimulante por el gran trabajo que realizan. Ahora, respecto a la pregunta concreta que me planteas, yo creo que es importante aquí resaltar lo siguiente. No tenemos todavía sentencia del Tribunal Constitucional, es decir, todavía no conocemos cuáles han sido los argumentos, las razones del Tribunal Constitucional para justificar este rechazo. Lo que sabemos es porque además así lo han hecho saber los magistrados del propio tribunal, que esta demanda que interpuso el economista Óscar Ugarteche fue rechazada por mayoría, pero no conocemos aún el sentido exacto del fallo, y eso sí es importante tenerlo presente porque a partir de eso es que lo que diré se basará básicamente en una presentación o en una opinión más en abstracto que en un comentario específico sobre la decisión del Tribunal Constitucional, porque, insisto, no conocemos todavía cuáles son las razones que la avalan. ¿Cuáles son las implicancias? Yo creo que aquí es importante tener presente que va a depender mucho de cuál habría sido el sentido del fallo. Tal parece que la decisión del tribunal ha sido por la improcedencia y no necesariamente por declarar infundada la demanda. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque los efectos jurídicos de una decisión del Tribunal Constitucional que declara improcedente una demanda son distintos a los efectos jurídicos de una decisión del tribunal que la declara infundada. Para todo efecto práctico, cuando se declara improcedente una demanda, no hay una sentencia, lo que hay es un auto, digamos, ¿no? porque es una decisión referida a un asunto procesal, formal, distinto a lo que sucede cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia por declarar fundada o infundada una demanda, porque ahí entonces sí tenemos propiamente una sentencia, es decir, tenemos un pronunciamiento razonado del tribunal en donde plantea razones y argumentos que justifican y explican el sentido de esa decisión. Si es que efectivamente, como todo hace presagiar, la decisión del tribunal ha sido por la improcedencia, lo que tenemos es que el asunto de fondo aún sigue abierto. Es decir, no habría aún una decisión definitiva por parte de los órganos jurisdiccionales de nuestro país acerca de la validez de una unión de las características del economista Óscar Ugarteche y el de su pareja, ¿no? Realizado en México. Y esto es algo que sí debiéramos tener
Muy en cuenta porque eso significa que eventualmente podría volver a presentarse esta misma discusión ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional pues tendría, de ser el caso, que emitir un pronunciamiento de fondo. En este sentido, ¿existe algún fundamento constitucional para impedir el reconocimiento nacional de un derecho adquirido en una jurisdicción extranjera como la mexicana? Yo creo que son dos niveles de análisis distintos. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la discusión que se planteó inicialmente era el reconocimiento de un matrimonio celebrado en el extranjero en nuestro país. Y eso, que parece ser un asunto que atañe al derecho internacional privado, se convirtió luego en un asunto de naturaleza constitucional, en donde aparece este segundo nivel de análisis que considero que debemos precisar. Eh, y lo digo porque, digamos, en principio, cuando se discute un tema relacionado con el derecho internacional privado, lo único que tenemos que verificar es que ese acto jurídico que de pronto resulta válido al amparo de una jurisdicción extranjera, es compatible con nuestro sistema jurídico. Y aquí es donde surge la discusión principal, que creo que es la discusión que, al parecer, el Tribunal Constitucional ha omitido. Y es la discusión acerca de si en nuestro país existe asidero para el reconocimiento constitucional de uniones de este tipo, lo que se conoce también como el matrimonio igualitario. Yo en lo personal considero que sí existe asidero legal. Me parece que la Constitución sí permite una lectura consistente con el reconocimiento tipo de uniones matrimoniales. En todo caso, para decirlo también de forma más puntual, no encuentro en nuestro ordenamiento ningún argumento sólido que justifique la prohibición del matrimonio igualitario. Ahora bien, después de lo mencionado por usted, ¿qué otros derechos y principios reconocidos en la Constitución vigente considera que se vulneran con este rechazo de la demanda de amparo? Yo creo que aquí hay un tema que es importante, ¿no? Y que está presente además en la discusión jurídica cada vez que se tratan estos temas. Y es la afectación al derecho a la igualdad, puntualmente en su manifestación de no discriminación. Un poco lo que se dice es el no permitir este tipo de uniones matrimoniales en la práctica supone una discriminación contra una minoría sexual, en este caso, pues, quienes optan por una identidad sexual, digamos, distinta a la mayoritaria, que es heterosexual. Eh, y claro, ahí hay un primer derecho que podría verse vulnerado por una prohibición de esta naturaleza. Un segundo derecho podría ser ciertamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que tiene que ver con que cada uno de nosotros, en tanto sujetos morales con dignidad, tengamos la posibilidad de realizar nuestros propios planes de vida de forma autónoma y sin necesidad, digamos, de ser objeto de una intervención arbitraria por parte del Estado, ya sea en una dimensión activa como en una dimensión pasiva. Es decir, cuando sin perjuicio de que el Estado realice, digamos, alguna acción concreta, yo no esté, digamos, en posibilidad de poder desarrollar un plan de vida consistente con mi mirada de la realidad, consistente con lo que yo valoro como apropiado, como correcto.
Y para eso no necesariamente el Estado debe hacer algo, basta con que simplemente deje de hacer algo para que eso suceda. Que se parece mucho, digamos, a lo que ocurre en algunas ocasiones cuando, por ejemplo, el Estado omite cumplir con sus funciones constitucionales o cuando omite dar amparo a aquellos que requieren del respaldo estatal. Y finalmente yo creo que es importante tener en cuenta aquí algo que a veces pasa desapercibido y que tiene que ver con esta idea de que cuando se trata del reconocimiento de derechos, eh, quien tiene la carga de la prueba para limitarlos o para no otorgarlos no es quien los reclama, sino es quien está en posición de aceptarlos o negarlos, en este caso el Estado. Es decir, si yo reclamo por un derecho que está previsto en la Constitución, no tengo yo la tarea de demostrar que efectivamente yo debería acceder a ese derecho. Si es que el Estado me niega el reconocimiento de ese derecho, el Estado tiene la obligación moral, pero sobre todo constitucional, de justificar el porqué de esa negativa. Y en el caso del matrimonio igualitario, me parece que ese es un punto súper importante, porque a la fecha yo no encuentro un argumento fuerte, un argumento de peso que justifique, digamos, este rechazo al reconocimiento del derecho a la igualdad de las parejas homosexuales que desean conformar una familia a través de una unión matrimonial. Los argumentos que se suelen esbozar son argumentos, a mi modo de ver, bastante débiles, por decirlo menos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la función procreativa del matrimonio, o a veces se habla de la tradición cultural, de la forma como es que la sociedad a veces considera que deben ser las uniones matrimoniales, y esos argumentos, con todo respeto por quienes los plantean, me parece que son inconsistentes, o por lo menos me parece que no son armónicos con lo que la Constitución prevé. Primero porque este tema de la capacidad procreativa, o la función procreativa, mejor dicho, del matrimonio, parece ser más un prejuicio que otra cosa. Hay parejas heterosexuales que están impedidas físicamente de procrear, pero que sin embargo pueden casarse. O simplemente que no tienen ninguna intención de procrear y pueden casarse. Y nadie, digamos, podría negarles ese derecho. O sea, no parece ser razonable que, por ejemplo, una autoridad administrativa le diga a una pareja heterosexual, oiga, usted no puede casarse porque resulta que a su edad ya no puede tener hijos, ¿no? O sea, eso sería ciertamente absurdo. De la misma manera, decir que la mayoría de la sociedad no está a favor de este tipo de uniones matrimoniales y por consiguiente el derecho tiene que ser sensible a la opinión de esa mayoría, no parece ser tampoco un buen argumento, ¿no? Justamente la Constitución aparece como un límite a la voluntad mayoritaria cuando ésta es contraria a los derechos. Tenemos artículos expresos de la Constitución que así lo establecen, ¿no? En diversas oportunidades. El artículo 32, por ejemplo, que hace referencia, digamos, a los límites de estas voluntades mayoritarias cuando puede atentar contra derechos fundamentales. Y además la Constitución no está hecha para ser un altavoz de las voluntades mayoritarias coyunturales. La Constitución es, por naturaleza, una herramienta contramayoritaria, en el mejor sentido del término, porque yo en lo personal, digamos, creo que las mayorías ocupan un papel importante en la dinámica política e incluso en la formación de la voluntad constitucional. Pero cuando se trata de los derechos
y sobre todo cuando se trata de la protección de algunas minorías, eh, la manera como especiar de poder de estas voluntades mayoritarias debe ser vista con especial. Y creo que en este caso particular, la manera como es que se pretende, digamos, desarrollar el argumento para impedir la celebración de las uniones matrimoniales a las parejas del mismo sexo, no resulta el más idóneo, con base en este presunto argumento social o mayoritario. Y finalmente porque, no nos olvidemos, es muy difícil, digamos, arrogarse la representación de una voluntad mayoritaria. Eh, la realidad ha cambiado mucho, nuestra sociedad ha cambiado mucho. Probablemente si nos hiciéramos esta misma pregunta, es decir, la pregunta acerca de si resulta válido el matrimonio igualitario en nuestro país hace 30 años, difícilmente alguien podría haber dicho que sí es válido. Pero si lo planteamos ahora, en un escenario en donde la realidad ha cambiado mucho, en donde nuestra sociedad ha cambiado mucho, en donde la experiencia internacional ha cambiado mucho, quizá el resultado sea muy distinto. No perdamos de vista eso también. En América Latina prácticamente una inmensa mayoría de países ha aprobado, ya sea legislación o ya sea decisiones jurisdiccionales a favor del matrimonio igualitario, ¿no? Ahí está el caso, por ejemplo, de Argentina, de México, de Colombia, de Costa Rica, de Uruguay, que nos va dando, digamos, un indicador de hacia dónde se está orientando la historia en diferentes partes del mundo, ¿no? En cuanto consideramos que el Código Civil aún mantiene la fórmula de un matrimonio entre hombre y mujer, ¿desde qué otra interpretación menos formalista o literal de las normas permitiría amparar el matrimonio igualitario en nuestro ordenamiento jurídico? Ahora, pero el Código Civil dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero no dice que el matrimonio no puede ser entre una pareja del mismo sexo. Eso que parece una sutileza, sí reviste, digamos, una importancia significativa cuando analizamos este tipo de cosas. Porque ni siquiera sería una interpretación literal, sería una interpretación literal si estuviéramos ante una norma que establece una prohibición. Y esta norma no establece una prohibición, establece un permiso. Dentro de la teoría general del derecho es importante distinguir entre normas que establecen obligaciones, permisos y prohibiciones. Y esta es una norma estipulativa, una norma que establece un permiso, pero no una prohibición. Si fuera una norma, digamos, que dijera expresamente el matrimonio únicamente es entre hombre y mujer y no se acepta ningún otro tipo de unión marital, entonces ahí sí probablemente estaríamos frente a una norma que podría ser interpretada de forma literal. Eh, pero no es el caso, ¿no? No es el caso. Yo creo que no debemos perder de vista algo que quienes tenemos la oportunidad y el inmenso privilegio de dictar el curso de introducción a las ciencias jurídicas, siempre les decimos a nuestros alumnos. Las normas no pueden ser interpretadas de manera aislada. El derecho no es como una guía telefónica conformada por una SEC, digamos, por un SEC de reglas eh, que deben leerse al margen de todas las demás normas del sistema jurídico. ¿No? Por el contrario, las normas hacen parte de un sistema además que posee una dinámica interna y que se orienta por principios y valores. Y esos principios y valores son en gran medida, sobre todo en los estados constitucionales del mundo contemporáneo, los derechos fundamentales. Es decir, si una regla no puede ser leída de forma consistente con los derechos previstos en la Constitución, probablemente ahí estemos frente a un problema ya sea de interpretación o de validez de esa norma. Y en este caso creo que quienes consideran que esa norma del Código Civil solamente puede ser leída como una norma que ampare el matrimonio heterosexual, pero no el matrimonio entre parejas del mismo sexo, quizá podríamos estar frente a un problema
del tipo que expresé hace un momento, ¿no? Es decir, ante un problema de mala interpretación. Por lo demás, yo creo que no debemos perder de vista que nuestro país reconoce la vigencia de tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, que puede ser objeto de lecturas vinculantes por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a propósito de eso, el año 2007, la Corte Interamericana emitió la famosa opinión consultiva 24. Y en esa opinión consultiva, la Corte Interamericana dijo de forma contundente que el matrimonio entre parejas del mismo sexo es perfectamente válido a la luz de lo que prevé la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso lo dijo un órgano vinculante, como la Corte Interamericana. No lo dijo, digamos, una entidad respecto de la cual nosotros no tenemos ningún tipo de relación. Lo dijo la Corte Interamericana. Y no perdamos de vista que nuestra propia Constitución señala que los derechos fundamentales se tienen que leer a la luz de lo que prevén los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado peruano. Y este sería perfectamente el caso. Así que, en términos jurídicos, a mí me parece que la discusión no es tan compleja como a veces se presenta. Es polémica, sí. Eso es innegable. Y es polémica básicamente por las implicancias sociales o morales que podría tener, pero en términos jurídicos y constitucionales, me parece que la discusión está bastante acotada y que no merece, digamos, una sanción distinta a la de la validez de las uniones entre parejas del mismo sexo. Finalmente, para concluir la presente entrevista, la última pregunta es la siguiente. ¿Cuáles podrían ser los argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer el matrimonio igualitario en el Perú? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta y yo creo que es una pregunta que probablemente se enriquezca a propósito del pronunciamiento del tribunal, independientemente de que haya sido un pronunciamiento contrario, digamos, a lo que reclamaban los demandantes de este caso, pero que sin embargo va a ser, digamos, una pieza a considerar, porque probablemente la discusión que se plantea ante la Corte va a tener mucho que ver con rebatir los argumentos que plantea el Tribunal Constitucional en ese pronunciamiento que aún no conocemos. Yo creo que un primer argumento fuerte es que no existen argumentos jurídicos para rechazar el matrimonio igualitario en el Perú. Es decir, los argumentos que se plantean, como lo mencionaba hace un rato, son argumentos de una instancia que no parece ser pues, muy coherente con lo que nuestro marco jurídico establece. Nuestra Constitución señala de forma muy clara que el derecho a la igualdad reviste, digamos, una valía y una autoridad por encima de lo que prevén las normas legales, ¿no? La Constitución, digamos, por el principio de validez, se superpone a las normas de rango legal. Estas tienen que ser leídas en función de lo que establece la Constitución, no al revés. No podemos leer la Constitución a partir de lo que dice el Código Civil, sino que más bien sucede al contrario. Leemos el Código Civil en armonía con lo que señala la Constitución. Y un segundo argumento que creo que también es importante considerar es que en nuestro sistema jurídico se reconoce, como lo decía hace un rato, la valía de los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, el Perú no es indiferente a lo que prevén los tratados internacionales de derechos humanos. De hecho, nosotros reconocemos esta figura denominada bloque de constitucionalidad, que lo que hace es enlazar las normas internas con las normas internacionales, sobre todo las normas internacionales de derechos humanos, ¿no? Y eso conforma, digamos, un bloque interpretativo que nos permite orientar el sentido de las normas de nuestro sistema jurídico interno. Si esto es así, lo que vamos a encontrar es que a nivel convencional ya existen pronunciamientos
de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que proscriben la discriminación por razones vinculadas con la preferencia sexual de las personas, ¿no? Vinculadas con la identidad sexual de las personas. Y en este caso, cuando hablamos de prohibir el matrimonio igualitario, estaríamos frente a un supuesto muy parecido a ese, es decir, el impedir que una persona pueda celebrar una unión matrimonial que le permitiría contar con la protección legal de su familia, con base en razones proscritas por la Constitución y por el sistema internacional de derechos humanos. Yo creo que ese argumento va a ser un argumento que en su oportunidad seguramente se va a plantear y que le corresponderá al sistema interamericano dilucidar, ¿no? Dando por finalizada la presente entrevista, queremos agradecerle por todos los conocimientos brindados el día de hoy, profesor Campos, y sin más que agradecerle por este tema, por darnos luz a este tema tan relevante para nuestro país y el derecho. Muchas No, gracias. muchas gracias a ti, César, por la oportunidad. La verdad que lo felicito, creo que Polemos es cada vez más un espacio interesante y que además tiene la ventaja de poder permitirnos llegar a un público amplio, ¿no? Así que, de nuevo, reiteradas felicitaciones y todo lo mejor para lo que viene. Gracias, profesor.